Bueno, habituales. Vamos a ir bajando por etapas. Lo primero que quería contarles es que estoy leyendo un libro muy interesante y muy perturbador de una colega nuestra que se llama Catalina de Elía, y el libro se llama Maten a Duarte. Sí. Duarte es Juan Duarte, el hermano de Evita y secretario privado de Perón. Sí. Cata de Elía es periodista, pero además es politóloga. Y Como ha yo, trabajado colega. mucho. ¿Cómo? Como yo, Exacto. periodista y politóloga. Y ha trabajado, igual que vos, mucho en el tema de justicia. Uh-huh. Hay una confusión histórica con Cata, que mucha gente pensó durante mucho tiempo, y ella nunca lo aclaró, que ella era hija de Carlos de Elía y la de María Laura Santillán, porque ella trabajaba en TN, donde de Elía era el director de noticias y María Laura Santillán la gran figura. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver. No, ningún parentesco. Está ahí por mérito propio, Cata. El libro es profundamente perturbador porque toma el caso de la muerte de Juan Duarte y hace una investigación a fondo sobre qué es lo que ocurrió, muy interesante. Encuentra el expediente judicial que estaba perdido, encuentra en la caja fuerte de un juzgado 16 discos de pasta donde se toman declaraciones a testigos y quedan registradas las voces, lo cual le permite cotejar los fríos datos del expediente con la percepción de la inmediatez de la persona hablando y contando lo que vio y lo que escuchó. Pero hace una proyección más allá del caso de Duarte sobre las muertes en la historia argentina y su tratamiento judicial. Es decir, ella señala el absoluto paralelismo que hay entre el caso de Juan Duarte y el de Alberto Nisman, Uh-huh. el fiscal Nisman. Los dos murieron de un balazo en un departamento cerrado por dentro, y en los dos casos tenían al día siguiente que presentarse a declarar en investigaciones que los afectaban profundamente. En el caso de Juan Duarte había sido acusado de actos de corrupción, había una presión militar sobre el gobierno de Perón, y Perón había dicho que si había actos de corrupción él los iba a sancionar aunque fuera su padre. Este era el hermano de Evita, que había muerto un año antes y había quedado desprotegido por la muerte de Evita. Se lo acusaba de cobrar por permisos de venta de exportación de carnes que estaban en ese momento restringidas para asegurar el consumo interno. Y hubo 3 instancias de investigación. Bueno, en el caso de Nisman es sabido, había hecho esa denuncia estridente contra Cristina y tenía que ir al Congreso a defenderla y a mostrar qué pruebas tenía. En el caso de Duarte hubo, digamos, una primera investigación hecha por un juez, Pizarro Míguez, de la época, que en un día resolvió que había sido un suicidio y cerró el expediente. Uh-huh. Después vinieron las comisiones investigadoras de la Revolución Fusiladora, con episodios truculentos que son muy conocidos. Son muy conocidos para la gente que vivió esa época, digo, pero Cata tiene la virtud de que es una piba joven y investiga un tema que era desconocido para ella y seguramente para la mayoría absoluta de los posibles lectores. Ahí las comisiones investigadoras de la Revolución Fusiladora que funcionaron en el Congreso, absolutamente ilegales, no están previstas de ninguna manera en la Constitución, le cortaron la cabeza al cadáver de Juan Duarte y se lo exhibían le exhibían la cabeza a los testigos. Una cosa monstruosa. Tremendo. Había ahí un investigador que se hacía llamar Capitán Gandhi,
en realidad llamaba Próspero Alvariños, Fernández Alvariños, que se paseaba con la cabeza por los pasillos del Congreso. Bueno, esa comisión dijo que había sido asesinado, para que no declarara. Él tenía que declarar ante el general Bengoa, que fue luego uno de los golpistas del 55, y que era un hombre de la derecha católica. Luego hubo una nueva investigación, ya durante el gobierno de Frondizi, donde otro juez, Julián Kent, investigación que fue promovida por el primer juez, por Pizarro Míguez, porque lo acusaban de que él había manipulado la investigación, y Kent concluyó que no, que Pizarro Míguez había actuado bien y que efectivamente había sido un suicidio. Y sin embargo, digamos, han pasado del año 53, 67 años, y hasta el día de hoy no está claro si Juan Duarte se suicidó o lo asesinaron. Como no va a quedar claro con Alberto Nisman tampoco. Claro. Y lo más llamativo es que Cata Delia menciona muchos otros casos que uno no tiene tan presente, porque lo de Nisman está muy presente, pero hay una serie de suicidios o asesinatos que no han quedado esclarecidos. Por ejemplo, el del brigadier Rodolfo Echegoyen, que era administrador de la aduana, que investigaba delitos de contrabando, drogas y lavado de dinero en Ezeiza y en el Cadaza, la empresa que se atribuía a Alfredo Labrán, y que apareció muerto de un balazo. Ahora, el balazo lo tenía en la sien derecha y él era zurdo. Pero tampoco se estableció quién lo había matado. Lo mismo después con la muerte del propio Labrán. Claro. Que volvió la cabeza. En el caso de Labrán nadie pensó que alguien lo hubiera matado, pero sí lo que se pensó, y esta es una novedad en los análisis políticos, es la posibilidad de un suicidio inducido por métodos mafiosos. Si te matás vos, o la paga tu familia, ¿no? Después menciona el caso de Marcelo Cataño, que era la mano derecha de Alberto Coban, secretario general de la presidencia de Menem. En el caso de Cataño no hay duda de que no se suicidó, porque apareció con un rollito de billetes en la boca el cadáver, pero tampoco se esclareció. Él estaba acusado por los sobornos en el caso de IBM Banco Nación. Otro es el caso del represor de la ESMA, Horacio Pedro Estrada, que apareció con un balazo en la cabeza en 1998 y que estaba imputado en el caso del contrabando de armas a Ecuador. Y bueno, se caratuló como muerte dudosa, pero nunca quedó claro, nunca se esclareció la duda, ¿no? Y después menciona otros casos, por ejemplo, en Córdoba, un oficial principal de la División de Drogas Peligrosas de la Policía, Juan Alós, que apareció muerto en su auto, también con un tiro en la cabeza, que estaba acusado por complicidad con narcos y apareció con el balazo. Después también en Córdoba, Jorge Suau, en el año 14, vicepresidente de la financiera Cordubensis, que apareció muerto por asfixia de monóxido de carbono dentro de su auto en una ruta rural. En el año 15, Mariano Benedit, que había retirado $150.000 de la caja de seguridad de su financiera, que no se sabe qué pasó con ese dinero. En el año 17, el abogado Jorge Del Jón, que había sido contratado por la jefatura de gabinete en el año 2012, se tiró bajo las vías del tren, y él estaba acusado por Alejandro Bursaco, ex CEO de Torneos y Competencia, en el escándalo del FIFA Gate. Sí. Bueno, es muy impresionante ver todo eso junto, ¿no? Porque todos esos casos fueron conocidos en su momento, ¿no? Y falta también, por ejemplo, el de Perel. No lo menciona Cata, pero también fue muy impresionante ese caso, ¿no? Y el tema me parece significativo, es que la justicia no resuelve los casos.
decida lo que decida, ya sea que en un momento decida que fue un suicidio, y es lo que le interesa al gobierno del momento, o ya sea que en otro momento decida que fue un asesinato, y es lo que le interesa al gobierno que sucedió el anterior, y esos expedientes donde se investigan esos casos son armas arrojadizas para la lucha política entre distintas facciones. Claro. Y el relato de Juan Duarte, pero parece el presente. Claro, se puede aplicar a Nisman o a cualquiera de los otros que mencionaste. Sí, pero sobre todo, digamos, por las acusaciones de corrupción contra un gobierno popular sin pruebas. Ahora me diste mucha ganas de leerlo. Porque no, es que es un libro que vale la pena leer. Bueno, tendré que... Porque una de las cosas que concluye Cata Delia es que de todas las acusaciones contra Duarte, la justicia no probó ninguna. Es decir, lo investigaron de arriba abajo. Era evidentemente un bon vivant, además había, digamos, había razones para pensar en un suicidio. Él deja una carta manuscrita dirigida a Perón, que es una típica carta del suicida, donde explica por qué se boletea, y es su caligrafía, y además él tenía una enfermedad muy grave, tenía una sífilis mal curada, que ya le estaba afectando el cerebro. Y bueno, le producía dificultades para caminar, y era irreversible eso. Y estaba deprimido, además la muerte de su hermana, de Evita, pero todas las acusaciones, digamos, con las cuales se empezó a acercar al gobierno de Perón en el año 53, ¿en qué momento? En el momento en que la economía estaba empezando a tener problemas. En el momento de la retracción del crecimiento de los primeros años. Sí. Es muy impresionante porque te das cuenta que 7 décadas antes la Argentina era idéntica. Digo, una serie de fenómenos que se pueden pensar que son propios del presente, no, hay una continuidad histórica. Sí. Y a diferencia de como decía Marx, se repiten como tragedia y como tragedia. Siempre, sí, bueno, siempre es trágico. Siempre es trágico, sí. Cuando hay una muerte siempre es trágico. Sí. Lo que lo rodea es la farsa, ¿no? Claro, lo que lo rodea es comedia, pero la muerte es trágica. Pero la muerte no. Bueno, listo, ya tengo que ir ahora le voy a pedir a mis amigos del Gato Escaldado que me manden el libro de Cata Delia. Y le hicieron muchos reportajes también a Cata últimamente por el libro, que son muy interesantes. Entonces lo leeremos y la llamamos. También. Es feo llamar a alguien que no le has leído el libro. Léelo entonces. Sí, primero lo leo y después la llamamos. Bueno, Horacio. Avísenme cuando la llamen, así yo participo. Perfecto, dale, ¿hablamos el viernes? Bueno, dale. Abrazo grande. Horacio Berbisky en Habrá Consecuencias. 107.3